En lo más profundo y oscuro del bosque, donde la luz del sol apenas se atreve a penetrar, se alzaba una casa abandonada, un esqueleto de madera y sueños rotos. La leyenda local la envolvía en un manto de miedo. Decían que estaba maldita, que sus paredes susurraban secretos de ultratumba. Nadie en su sano juicio se atrevería a cruzar su umbral. Nadie hasta que llegó Lucas. Impulsado por una mezcla de escepticismo y una sed insaciable de adrenalina, decidió que él sería quien desvelaría el misterio. Una noche, bajo la pálida luz de una luna enfermiza, se plantó frente a la silueta decrépita. La puerta principal, con la pintura desconchada como piel muerta, crujió con un lamento prolongado al ceder bajo su empuje. El aire que lo recibió era denso, viciado, cargado con el olor a moho, a madera podrida y a algo más, algo indefinible y antiguo. El haz de su linterna cortó la oscuridad, revelando un interior congelado en el tiempo. El polvo, como una fina capa de nieve gris, lo cubría todo. Muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas esperando, telarañas que colgaban del techo como candelabros macabros. De repente, una sombra fugaz se deslizó por el final del pasillo. Lucas se detuvo. El corazón le dio un vuelco. Seguramente fue un juego de luces, su propia sombra, su imaginación jugándole una mala pasada. Intentó convencerse de ello mientras el silencio de la casa parecía presionarle los oídos. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro, tan leve como el roce de la seda, pero tan claro como si se lo hubieran dicho al oído. No deberías estar aquí. El vello de su nuca se erizó. Su corazón, antes en un vuelco, ahora martilleaba contra sus costillas como un prisionero desesperado. Ignorando el instinto primario que le gritaba que huyera, avanzó con pasos vacilantes hacia lo que parecía ser la sala principal. Allí, sobre la chimenea, colgaba un retrato antiguo. Un hombre de mirada severa, con ojos que parecían seguir cada uno de sus movimientos. La pintura estaba agrietada, pero la intensidad de la mirada permanecía intacta, penetrante. De pronto, un frío gélido, antinatural, lo envolvió por completo. Un frío que no venía de las corrientes de aire, sino que parecía emanar de las propias paredes, del suelo bajo sus pies. Sintió un movimiento sutil a su espalda. Se giró bruscamente, barriendo la estancia con la luz temblorosa de su linterna. No había nada, solo más polvo, más silencio. Pero no estaba solo. Ahora podía oírlo claramente. Pasos. Un arrastrar de pies sobre el crujiente suelo de madera que no eran los suyos. Seguían su ritmo, se detenían cuando él se detenía. La paranoia comenzó a instalarse. De repente, con un golpe seco que resonó en toda la casa, la puerta de la cocina se cerró de golpe. Lucas dio un respingo. Su respiración se volvió entrecortada, aspirando bocanadas de aire polvoriento. Y entonces, otra voz. Esta era diferente, infantil, un susurro juguetón y siniestro que se deslizó desde la oscuridad. «Juega conmigo». Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Justo en ese instante, un pequeño jarrón de porcelana en una mesita auxiliar se tambaleó y cayó al suelo, haciéndose añicos sin que nadie, ni nada visible, lo hubiera tocado. Lucas cerró los ojos con fuerza, tratando de calmar el pánico que amenazaba con ahogarlo. Pero la sensación de ser observado no disminuía. Al contrario, se intensificaba. Se sentía como 1000 ojos invisibles clavados en él desde cada rincón oscuro. Las sombras, antes estáticas, ahora parecían danzar en las paredes, alargándose y retorciéndose como criaturas vivas a la luz parpadeante de su linterna. Sentía una presencia constante detrás de él, una respiración fría en su nuca. Decidió que ya había tenido suficiente. Se dio la vuelta y corrió hacia la entrada, pero al llegar, la puerta principal, la que había dejado abierta, estaba ahora cerrada. La empujó, la golpeó, pero no cedió. Estaba atrapado. Presa del pánico, se acercó a la ventana más cercana, limpiando el cristal mugriento con la manga. Afuera, en la negrura del bosque, creyó distinguir una figura inmóvil, observándolo desde la distancia. La sangre se le heló en las venas.
Un crujido justo detrás de él le hizo girarse de nuevo. Una vieja mecedora, que antes estaba quieta, ahora se balanceaba lentamente, adelante y atrás, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Un silencio preñado de expectación. Y entonces una risa baja y gutural resonó por toda la casa. Una risa que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Lucas abrió la boca para gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta, un gemido mudo. Cada habitación a la que se asomaba parecía más oscura y opresiva que la anterior. La casa ya no se sentía como un edificio inerte. Se sentía viva, consciente, un depredador jugando con su presa. Al pasar por el pasillo de nuevo, vio su propio reflejo aterrorizado en un espejo de cuerpo entero colgado en la pared. Pero detrás de su hombro, en el reflejo, se dibujaba una sombra alta y distorsionada que no estaba realmente en el pasillo. Retrocedió lentamente, sin poder apartar la vista del espejo, hasta que sintió el toque. Unos dedos helados e inmateriales se posaron suavemente en su hombro. El contacto rompió su parálisis. Soltó un grito ahogado y corrió sin rumbo, subiendo una escalera que lo llevó directamente al ático. La puerta se cerró tras él con un portazo. El aire aquí era aún más sofocante. Entre los trastos y los muebles cubiertos, su linterna iluminó una vieja caja de madera. Con manos temblorosas la abrió. Dentro había un montón de fotografías antiguas, retratos de familias, de niños, personas que nunca había visto, pero cuyos ojos parecían juzgarlo desde el pasado. Al levantar una de las fotos, vio su propio reflejo en el cristal protector, y detrás de él, una figura oscura que se cernía sobre su hombro. En ese preciso instante, la luz de su linterna parpadeó una última vez y se apagó, sumiéndolo en una oscuridad total y absoluta. El pánico se apoderó de él. Escuchó un susurro en la negrura, su propio nombre pronunciado por una voz rasposa. Lucas. Golpeaba la linterna frenéticamente, desesperado. Por una fracción de segundo, la luz volvió, iluminando una sombra que se lanzaba directamente hacia él. Cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo de madera. El impacto lo dejó aturdido. Sintió un peso sobre su pecho, inmovilizándolo. No podía respirar. Los susurros se multiplicaron, rodeándolo, convirtiéndose en un coro cacofónico de voces fantasmales. La caja de fotos cayó al suelo con estrépito, esparciendo las imágenes a su alrededor. Luchó por levantarse, por quitarse el peso invisible de encima. Fue entonces cuando una mano fría y húmeda le agarró la pierna con una fuerza imposible. Gritó. Esta vez sí lo hizo. Un grito desgarrador de puro terror que rebotó en las paredes del ático y murió sin que nadie lo escuchara. De repente, la ventana del ático se abrió de golpe con una violencia inusitada, y un viento helado barrió la habitación, levantando polvo y papeles viejos. Lucas sintió que la casa entera inhalaba y exhalaba a su alrededor como una bestia gigante despertando. Consiguió liberarse y, arrastrándose, huyó del ático. Al llegar al pasillo, este pareció estirarse ante él, alargándose hasta el infinito. Un túnel oscuro sin fin. Un llanto de niño, triste y desolado, llenó el aire, resonando desde la sala principal. Por un momento, sintió que la presencia opresiva, la sombra, se desvanecía. Pero el miedo, un miedo profundo y arraigado, permanecía. La puerta del ático se cerró de golpe tras él, sellando su camino. En ese momento, Lucas comprendió la terrible verdad. No era que estuviera atrapado en la casa, era la casa la que lo había atrapado a él. No estaba de visita, ahora era parte de su colección, una nueva historia que susurrar en la oscuridad, un nuevo fantasma para sus pasillos. La casa no quería que se fuera, nunca lo dejaría salir. Y mientras las risas y los susurros comenzaban de nuevo a su alrededor, supo que su voz pronto se uniría al coro de los perdidos. La figura de niño flotaba justo frente a él, con unos ojos vacíos que parecían atravesarlo. Lucas retrocedió,
tropezando con los muebles viejos y polvorientos del sótano. El aire se volvió más pesado, más denso, casi irrespirable. Y entonces un susurro gélido que parecía nacer de todas partes y de ninguna a la vez, repitiendo su nombre. Lucas, Lucas. La habitación entera comenzó a temblar ligeramente, como si la casa misma estuviera despertando de un largo letargo. El polvo caía del techo en pequeños remolinos. En medio de ese caos, la linterna de Lucas, que había estado fallando, de repente iluminó con una fuerza increíble una trampilla en el techo, un ático que juraría que no estaba allí antes. Sin pensarlo 2 veces, impulsado por el puro instinto de supervivencia, Lucas corrió hacia la escalera del ático. Mientras subía, podía escuchar los pasos detrás de él, acercándose rápidamente, cada pisada más pesada, más amenazante que la anterior. Justo cuando pensaba que la oscuridad lo alcanzaría, la linterna, que había vuelto a apagarse, se encendió sola de nuevo, iluminando el camino. Pero sentía su cuerpo increíblemente pesado, como si una fuerza invisible intentara arrastrarlo de vuelta al sótano. Cada escalón era una lucha titánica. La puerta del ático se abrió lentamente con un chirrido prolongado que le erizó la piel. Al asomarse, una densa niebla blanca cubría toda la habitación, tan espesa que no podía ver más allá de un par de metros. Lucas caminó con cautela, cada paso resonando en el silencio absoluto del lugar. Y entonces, al final de la sala, emergiendo de la niebla, vio una figura oscura, inmóvil. Sus ojos, 2 puntos brillantes en la penumbra, lo miraban fijamente, clavándose en su alma. Un terror paralizante se apoderó de Lucas. Sintió un tirón helado en su brazo, una mano invisible que lo sujetaba con una fuerza sobrenatural. La sombra, esa misma sombra que lo había estado acechando, comenzó a flotar hacia él, lenta, inexorablemente, como un depredador que saborea su presa antes del golpe final. El aire se volvió gélido y el susurro de su nombre era ahora un coro macabro en su mente. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para lo peor, esperando el final. Pasaron unos segundos que se sintieron como una eternidad. El silencio era total. Cuando finalmente reunió el valor para abrir los ojos, la habitación estaba completamente vacía. La niebla se había disipado. La figura había desaparecido. No había nada. ¿Había sido todo producto de su imaginación? Lucas bajó del ático, confundido, temblando. Cada rincón de la casa ahora parecía normal. La puerta del sótano estaba cerrada. Las escaleras ya no crujían de esa manera siniestra. Era como si nada hubiera pasado. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Caminó hacia la entrada principal, deseando salir de esa pesadilla. Pero al pasar por un espejo en el pasillo, se detuvo en seco. Su reflejo no era su reflejo. La figura en el espejo le sonreía, una sonrisa amplia y antinatural. Y detrás de su reflejo, en el cristal, vio a la figura del niño, de pie, observándolo. Lucas se dio la vuelta bruscamente. No había nadie. Volvió a mirar el espejo y su reflejo ya no sonreía. Era él de nuevo. Pero la imagen del niño seguía allí, en el fondo, inmóvil. Desesperado, corrió hacia la puerta principal y tiró de ella. Estaba cerrada. No cerrada, sellada, como si estuviera soldada al marco. Golpeó la puerta, gritó pidiendo ayuda, pero sus gritos parecían ahogarse en las paredes de la casa. Un sonido lo hizo girar. Era la caja de música que había encontrado al principio, la que había abierto. Estaba en una mesita cercana, y la melodía comenzó a sonar de nuevo, lenta, distorsionada, como una canción de cuna infernal. Mientras la música sonaba, las luces de la casa comenzaron a parpadear frenéticamente. Las sombras danzaban en las paredes, formando figuras grotescas y cambiantes. Vio la sombra de un hombre alto con un sombrero, la de una mujer con el pelo largo y desordenado, y la del niño, siempre la del niño, pequeña y amenazante. Lucas retrocedió, buscando una escapatoria, cualquier salida. Corrió hacia la cocina. Los cuchillos del soporte de madera comenzaron a temblar,
y uno por uno salieron disparados y se clavaron en la pared, justo a centímetros de su cabeza. Salió de la cocina y subió las escaleras corriendo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Entró en una de las habitaciones y cerró la puerta con fuerza, apoyando su peso contra ella. Escuchó arañazos en la madera, lentos y deliberados. La perilla comenzó a girar. Lucas se empujó con todas sus fuerzas, pero la puerta se abrió poco a poco, revelando la oscuridad total al otro lado. No había pasillo, solo un vacío negro y absoluto, y desde ese vacío escuchó la risa. La misma risa baja y gutural que había escuchado en el sótano. La risa se hizo más fuerte, envolviéndolo, y sintió una fuerza invisible que lo arrastraba hacia la oscuridad. Se aferró al marco de la puerta, sus nudillos blancos por la tensión. El frío era insoportable, un frío que no era de este mundo. Miró hacia la oscuridad y vio un par de ojos rojos que lo observaban desde las profundidades. Esos no eran los ojos de la figura oscura, eran otros, más antiguos, más malévolos. La casa ya no temblaba, vibraba con una energía oscura y palpable. Las paredes parecían respirar. De repente una voz resonó en su cabeza, clara como el cristal, pero antigua y llena de malicia. Sentí una fuerza invisible empujándome desde la espalda, sacándome del armario a la fuerza. Entré tropezando en lo que parecía ser un antiguo dormitorio. La única luz que tenía era la de mi linterna, pero justo en ese momento, una brisa gélida surgió de la nada y apagó la llama del foco, sumiéndome en la más absoluta oscuridad. Y allí estaba de nuevo, la sombra. Flotaba en el centro de la habitación, acercándose a mí, silenciosa y lenta, como una pesadilla de la que no podía despertar. Busqué a tientas otra salida, cualquier puerta, cualquier ventana. Mis manos palpaban las paredes húmedas y frías mientras el terror me ahogaba. Empecé a escuchar pasos, pasos que no eran los míos, arrastrándose por el suelo de madera justo a mi lado. Un olor extraño y penetrante llenó la habitación.
Un olor a tierra húmeda, a podredumbre y a algo más, algo dulce y enfermizo. Por un instante, la sombra desapareció. Sentí un segundo de alivio, un respiro falso, porque al girarme la tenía justo detrás, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba. Grité, pero el sonido no salió de mi garganta. Mi vista se fijó en un espejo antiguo y manchado que colgaba en la pared. Y en el reflejo vi algo que no estaba en la habitación. Detrás de mi propia figura aterrorizada estaba la de un niño pequeño, con la ropa hecha jirones y una sonrisa macabra. Retrocedí horrorizado y tropecé con una silla que no había visto, cayendo pesadamente. El suelo bajo mis manos pareció moverse, vibrar, como si la casa entera estuviera viva y respirara. La sombra ya no estaba frente a mí, me rodeaba por completo, cerrándose como una jaula. Intenté gritar de nuevo, pedir ayuda, pero mi voz era un simple susurro ahogado, atrapado en mi garganta. En ese momento de desesperación total, una luz tenue se encendió al final del pasillo, iluminando una puerta que juraría que antes no estaba allí. Era una luz débil, enfermiza, pero era una luz. Sin pensarlo, me levanté y corrí hacia ella. Era mi única esperanza. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más pesado, como si estuviera corriendo bajo el agua. La sombra comenzó a emitir un murmullo bajo y escalofriante, un zumbido que vibraba en mis huesos y que parecía estar formado por cientos de voces susurrantes. Finalmente, llegué a lo que parecía ser la puerta de un balcón. Agarré el pomo, desesperado por salir al aire libre, pero la cerradura giró sola con un clic metálico, bloqueando la salida. Estaba atrapado. Sentí unos dedos invisibles, fríos como el hielo, agarrándome firmemente del hombro. Un escalofrío recorrió mi espalda. La sombra, que ahora era una masa informe de oscuridad palpitante, me levantó del suelo. No fue un tirón violento, sino un ascenso suave, como si de repente hubiera perdido todo mi peso y estuviera flotando en el aire. Miré hacia la puerta del balcón y a través del cristal vi más figuras oscuras al otro lado, esperando. Intenté luchar, liberarme, pero mi fuerza era inútil contra aquello que me sujetaba. Era como luchar contra el propio aire. Un grito lejano, agudo y lleno de dolor resonó desde algún lugar de la casa, helándome la sangre. La casa entera parecía moverse a mi alrededor. Las paredes se deformaban, el suelo se inclinaba. Las pocas luces que quedaban en el pasillo parpadeaban frenéticamente, al ritmo acelerado y aterrorizado de mi propio corazón. De repente, una de las puertas del pasillo se abrió, revelando una habitación brillantemente iluminada que no había visto antes. Dentro, sobre una vieja silla mecedora, una figura flotaba a medio metro del suelo, inmóvil. Justo cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, sentí que algo tiraba de mis pies hacia el suelo con una fuerza brutal. Caí de rodillas y el susurro volvió, esta vez más claro y siniestro. No puedes escapar. En ese instante, la sombra principal desapareció. No sé si fue una distracción o un juego macabro, pero no me quedé a averiguarlo. Vi una escalera de cuerda que colgaba del techo, llevando al ático. Era mi única ruta de escape. Subí corriendo, escuchando pasos detrás de mí, acercándose cada vez más rápido, cada vez más pesados. Mi linterna, que había estado apagada todo este tiempo, volvió a encenderse sola de repente, su haz de luz apuntando directamente hacia la trampilla del ático. Sentí mi cuerpo increíblemente pesado, como si llevara una armadura de plomo, pero seguí subiendo. La puerta del ático se abrió lentamente ante mí con un gemido prolongado, invitándome a entrar en la oscuridad final. Dentro, una niebla densa y fría cubría toda la habitación, tan espesa que apenas podía ver a 1 metro de distancia. Caminé con una cautela extrema. Cada paso resonaba en el silencio absoluto, amplificado por el eco del vasto espacio. Y entonces, al final de la sala, apareció una figura oscura. Estaba inmóvil, pero sus ojos, 2 brasas incandescentes, me miraban fijamente, atravesándome. Sentí un tirón repentino y doloroso en mi brazo. Miré hacia abajo, pero no había nada.
Intenté gritar, llamar a alguien, pero de nuevo, mi voz no salía. La sombra, o lo que fuera esa cosa, flotaba hacia mí, lenta, inexorable. Mi mirada se desvió hacia las paredes, donde colgaban fotografías antiguas en blanco y negro, pero no eran fotos normales. Las figuras en ellas se movían, sus ojos me seguían, sus bocas se abrían en sonrisas silenciosas y grotescas. La pequeña caja de música que había encontrado en el piso de abajo y que había dejado caer en mi huida estaba aquí, en el centro del ático, y por sí sola se abrió. La melodía infantil y distorsionada comenzó a sonar, pero esta vez venía acompañada de risas y susurros de niños que parecían venir de todas partes de la habitación. Sentí cómo me arrastraban por el suelo, sin que nada visible me tocara, hacia el centro del ático, hacia la caja de música que no dejaba de sonar. Una luz brillante y cegadora iluminó la figura que tenía delante. No pude ver su rostro, solo su silueta recortada contra el resplandor. Cerré los ojos con fuerza, resignado, esperando el final. Esperé un segundo, 10, un minuto. Cuando finalmente me atreví a abrirlos, la habitación estaba vacía. La niebla se había disipado, la música se había detenido, las figuras de las fotos estaban quietas, todo estaba en silencio. O al menos eso parecía. La puerta se cerró de golpe a mi espalda, sumiéndome en una oscuridad casi total. El único sonido era el de mi propia respiración agitada y el latido desbocado de mi corazón. Había cometido un error, un terrible error al entrar en esta casa. Ahora, mi única opción era seguir adelante, subir al primer piso y encontrar una salida. Cada escalón de madera protestaba bajo mi peso, crujiendo de una forma que parecía anunciar mi presencia a los rincones más oscuros de la mansión. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. De repente, un estruendo me hizo saltar. Un cuadro antiguo se había desprendido de la pared y yacía hecho añicos en el suelo. Pero no había nadie cerca. No había corriente de aire. Se cayó solo. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. No era frío, era otra cosa. Era la sensación inconfundible de que no estaba solo. Sentí una presencia justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir el aire moverse. Me giré bruscamente, barriendo el pasillo con el haz tembloroso de mi linterna. Nada, solo polvo y sombras danzantes. Pero entonces, al final del corredor, la vi. Esa misma sombra que me había estado acechando desde que llegué. Era alta, distorsionada, y sus ojos brillaban con una luz rojiza y hambrienta desde la oscuridad más profunda. Me quedé paralizado por el terror. Mi instinto gritaba que corriera, que me escondiera. Vi un armario antiguo y sin pensarlo dos veces me lancé hacia él. Me metí dentro, cerrando la puerta con cuidado y conteniendo la respiración. El olor a naftalina y polvo llenaba mis pulmones. A través de la rendija vi cómo la sombra se deslizaba por el pasillo, silenciosa y letal. Se detuvo justo frente al armario. Mi corazón se detuvo. Y entonces, la puerta del armario comenzó a abrirse, lentamente. Un chirrido agónico llenó el silencio. No había nadie empujando. Se movía por sí sola. Un susurro helado, como el roce de hojas secas, se coló en mi mente. «Ven con nosotros». Sentí una fuerza invisible empujándome desde dentro del armario, obligándome a salir. Caí al suelo del pasillo, desesperado. Me puse de pie y corrí a la habitación contigua, cerrando la puerta detrás de mí. Estaba en un dormitorio, congelado en el tiempo. Una brisa gélida sopló de la nada y mi linterna se apagó, dejándome a oscuras. Pánico. La encendí de nuevo, frenéticamente. El haz de luz reveló a la sombra flotando en medio de la habitación, acercándose a mí. Sin ruido, sin pasos, simplemente deslizándose por el aire. Retrocedí buscando otra salida. Mis oídos captaron un nuevo sonido. Pasos. Pasos lentos y pesados que no eran los míos, resonando en el piso de arriba. Luego, un olor extraño y húmedo, como a tierra mojada y algo en descomposición, invadió el aire. Miré de nuevo y la sombra había desaparecido.
un instante de alivio que se hizo añicos cuando sentí su presencia justo detrás de mí. Me giré y la sombra estaba allí, a centímetros de mi cara. Grité, o al menos lo intenté, pero solo salió un gemido ahogado. Retrocedí y mi espalda chocó contra un gran espejo antiguo cubierto de polvo. Mi reflejo me devolvió una mirada de puro terror, pero no era solo mi reflejo. A mi lado, en el espejo, vi la figura de un niño pequeño. Un niño con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Pero cuando me volví, no había nadie allí. El terror se apoderó de mí. Di un paso atrás y tropecé con una silla, cayendo con fuerza. En ese momento sentí que el suelo bajo mis pies se movía, ondulando como si fuera líquido. La sombra ya no estaba en un solo lugar. Me rodeaba por completo. Múltiples siluetas oscuras cerrándose sobre mí. Intenté gritar de nuevo, pedir ayuda, pero mi voz no salía, atrapada en mi garganta. Justo cuando pensaba que era el fin, una luz tenue iluminó un pasillo que juraría que no estaba ahí antes. Una oportunidad. Sin dudarlo, corrí hacia esa luz, hacia esa posible salvación. Pero el aire se volvía más denso y pesado con cada paso, como si estuviera corriendo a través del agua. La sombra o las sombras comenzaron a emitir un murmullo bajo y escalofriante, un coro de voces indistinguibles que parecían venir de todas partes y de ninguna. Alcancé una puerta al final del pasillo, una puerta que daba a un balcón, una salida. Pero cuando mi mano tocó el picaporte, la cerradura giró sola con un clic metálico, bloqueando mi escape. Estaba atrapado. De repente, sentí unos dedos invisibles y fríos agarrándome del hombro. La fuerza era increíble. Me levantó del suelo suavemente, como si yo no pesara nada, dejándome flotando a 1 metro del suelo. A través de la puerta de cristal del balcón, vi figuras oscuras reunidas afuera, esperándome. Luché. Intenté liberarme, pero era como luchar contra una pared de acero. Mi fuerza era inútil. Un grito lejano, un lamento lleno de angustia, resonó desde algún lugar de la casa, helándome la sangre. La propia casa parecía moverse. Las paredes se retorcían y el suelo se inclinaba. Las luces del pasillo parpadeaban al ritmo frenético de mi miedo, creando un efecto estroboscópico de pesadilla. En uno de esos parpadeos, vi una habitación iluminada al final del pasillo que no estaba allí antes. Dentro, una figura humana flotaba inmóvil sobre una silla. ¿Era otra víctima? ¿O algo peor? De repente, sentí que algo tiraba de mis pies con fuerza, arrastrándome hacia el suelo. Un susurro final resonó en mi mente. No puedes escapar. En ese preciso instante, la sombra desapareció y caí al suelo. No perdí ni un segundo. Vi una escalera que llevaba al ático y subí corriendo, de 2 en 2 los escalones. Escuchaba pasos detrás de mí, acercándose a una velocidad inhumana. Justo cuando llegué a la puerta del ático, mi linterna, que había estado muerta, volvió a encenderse sola, su haz de luz apuntando directamente hacia arriba. Sentí que mi cuerpo se volvía increíblemente pesado, como si la gravedad se hubiera multiplicado. La puerta del ático, que estaba cerrada, se abrió lentamente ante mí con un gemido prolongado, invitándome a entrar. No tenía otra opción. Entré. El interior estaba cubierto por una niebla densa y fría que apenas me dejaba ver mis propios pies. Caminé con cautela. El eco de mis pasos resonaba en el silencio opresivo. Al final de la sala distinguí una figura oscura. Estaba inmóvil, observándome. Sus ojos brillaban en la niebla, fijos en mí. Sentí un tirón repentino en mi brazo, pero no había nadie. Intenté gritar, pero de nuevo, mi voz se negó a salir. La sombra comenzó a flotar hacia mí, lenta, inexorablemente. Mi linterna iluminó las paredes y vi fotos antiguas colgadas. Eran retratos de familias de hace un siglo, pero las figuras en las fotos se estaban moviendo. Sus ojos me seguían. Sus sonrisas se torcían en muecas de horror. La pequeña caja de música que había visto en la planta baja estaba aquí, en una mesa, y se abrió sola. Una melodía discordante llenó el ático, y con ella, risas y susurros de niños resonaron por toda la habitación.
viniendo de todas direcciones. Sentí manos invisibles agarrándome, arrastrándome por el suelo polvoriento hacia el centro del ático, hacia la figura que me esperaba. Estaba a punto de rendirme, de aceptar mi destino, cuando una luz brillante y cegadora iluminó a la figura que tenía delante. No era una sombra, era el niño del espejo, y detrás de él, docenas de otras figuras, niños y adultos, todos con ojos vacíos. Cerré los ojos con fuerza, preparándome para lo peor, esperando el fin. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. El silencio era total. No había música, ni susurros, ni sensación de frío. Lentamente, abrí los ojos. La habitación estaba vacía. La niebla se había disipado. Las fotos estaban quietas. La caja de música cerrada. No había nadie, o al menos eso parecía, pero el aire seguía pesado, y la puerta del ático que había dejado abierta ahora estaba cerrada, y yo seguía dentro.